Obrador ya habrá conseguido otro nombre. Y es que en el año 2021, cuando se intensificaron las protestas sobre el desabasto de medicamentos, el presidente prometió solucionar este problema antes de finalizar su sexenio. Incluso dijo que llegaría a cambiarse el nombre si esto no sucedía. Vamos a distribuir los medicamentos hasta los pueblos más apartados. No van a faltar. Me dejo de llamar Andrés Manuel. La crisis de salud que vive nuestro país es debido al recorte presupuestal que se ha implementado desde la llegada de la Cuarta Transformación. Los casos catastróficos han recibido una reducción del 97%. Hoy la salud y los apoyos se concentran en el centro del país y las zonas rurales son abandonadas. Pero tristemente los pacientes tienen que comprar los insumos médicos. Se han quedado en desabasto los hospitales. Y tristemente, hay un colapso en el sistema de salud. Hoy en Investigación le retratamos este problema. Recorremos algunas zonas, escuchamos sus demandas, toda la situación que se vive a lo largo y ancho del país. Y además, nos mencionan los especialistas si esta tendrá solución. Y el compromiso que estoy haciendo es que vamos a tener un sistema de salud como el que tienen en Dinamarca, como el que tienen en Canadá, y nos va a alcanzar el presupuesto. La promesa de un sistema de salud en México, como el de Dinamarca, está lejos de cumplirse. El capricho del Ejecutivo Federal de crear un nuevo sistema de salud para aquellas personas que no cuentan con seguridad social, generó que 35.7 millones de mexicanos hoy no tengan protección médica y miles más hayan muerto por el desabasto de medicamentos. A finales de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la desaparición del Seguro Popular, un esquema de aseguramiento público a través de la afiliación voluntaria, argumentando ineficacia y corrupción, dando pie a la creación del Instituto de Salud para el Bienestar. Pero vamos a hacerlo paulatinamente para hacerlo bien, dando atención especial a la población que no tiene seguridad social. Estamos hablando de más de la mitad de la población, coincide que es la población más pobre. La pandemia por COVID-19, así como la falta de reglas de operación del INSABI, provocó que este sistema no tuviera los alcances proyectados, y el compromiso de Andrés Manuel López Obrador se convirtió, una vez más, en una promesa incumplida. La vida del INSABI solo fue de 3 años, 3 meses y 26 días. El pasado 25 de abril, el Pleno de la Cámara de Diputados reformó la Ley General de Salud para eliminar esta dependencia y ser reemplazada por el IMSS Bienestar, propuesta presentada por el diputado morenista Emanuel Reyes Carmona. Para tal efecto, el INSABI desaparece y sus funciones se integran al IMSS Bienestar. Impulsar este proyecto es estar del lado de la salud de las y de los mexicanos. Concluya, diputado y es Emanuel, sumarnos por favor. a la política pública del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Que viva el IMSS Concluya, Bienestar! diputado Emanuel. Se les olvidó que en 2019, Morena y sus aliados votaron por lo que sería una estructura de salud de primer mundo. Las y los diputados del bloque oficialista le rinden un homenaje a la incompetencia gubernamental que jamás habíamos visto. Hoy muere el INSABI. Diría descanse en paz, pero no merece descansar en paz porque fue un gran engaño. Ha sido un fracaso monumental y claro que lo tenemos que desaparecer. Pasemos a desaparecer ese fracaso, pero el tema es que vamos a construir para sustituir lo que se fracasó. Y les quiero dar un aplauso por aceptar que fracasó su sistema de salud. Hoy vinieron a aceptar que fracasó su sistema de salud
Pero ¿cómo justifican la pérdida de vidas? Previo a la oficialización de la eliminación del INSABI, la organización México Evalúa indicó que la población quedó más en el desamparo tras la reducción del gasto del Fondo de Salud para el Bienestar, siendo los niños con enfermedades oncológicas los más afectados con el recorte del 97%. Datos revelan que en 2021 solo se destinó 2.8 mil millones de pesos, una reducción de 71%, menos que el promedio del sexenio anterior, lo que presentó una reducción de 7 mil millones de pesos. Día a día, los mexicanos sufren los estragos de un sistema de salud decadente. En nuestros centros de salud no se encuentra ni un mejoral. Yo iba a una consulta y no tenía que pagar, tenía aportada mi credencial del Seguro Popular. Ahora ya no, ahora si voy por una gripa, aquí está tu receta y vete a surtir tu medicamento. Me llevan a Pachuca y me dicen que no me pueden operar. Ya 3 veces me regreso. Va uno al centro de salud y pues no hay medicamento, no hay nada. No te atienden porque tienes que irte muriendo como para atenderte. Lo que recibíamos, por ejemplo, en el Seguro Popular, pues por ejemplo tenemos un enfermo, íbamos a la clínica o al hospital general, lo atendían y nos daban el medicamento, y ahora no. Ahora no, sí nos dan, recibimos atención médica, sí, pero la mayor parte de medicamento y lo más caro lo tenemos que comprar. Es que luego no me alcanza, joven, para pagar consulta, medicinas. Nomás nos daban paracetamol ahí en el Rubén Leñero. Ante la deficiencia en los centros de salud, la población opta por atenderse de manera privada. Pero esto no implica una atención de primer mundo. Nos referimos a aquellos que acuden a una consulta médica en los consultorios cercanos a sus domicilios. Si nuestros hijos están enfermos, pues tenemos que acudir ahora sí que a un particular. Y si no tenemos dinero, pues nos tenemos que aguantar. Ahora que nos enfermamos, sí se gastó más de 3,000 pesos. Hace 10 años, solo el 30% de la población en México se atendía vía la atención médica privada. Actualmente se atiende más del 66%. Y cuando hablamos de atención médica privada, muchos nos imaginamos grandes hospitales, cirugías, tratamientos. No, nos referimos a ese consultorio adyacente a farmacia que está muy cercano a nosotros, que si bien en salud se refleja que ese no es el máximo cargo en salud que tienen las familias, pues sí genera un costo y además hay que comprar los medicamentos pues en esa misma farmacia. Según evidenció la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en 2021 los mexicanos gastaron en promedio 435 pesos en comprar medicamentos. Sin embargo, hay regiones en el país que este desembolso alcanza los 500 pesos. El primer problema de salud que hay en México es que realmente no existe una cobertura médica pública. No podemos hablar de un sistema de primer mundo como quisiera López Obrador, pues cuando los mexicanos están pagando el 41% de los gastos en salud de su bolsillo, comparándonos con países pues como Latinoamérica, donde se paga solamente el 28%. Hay dos tipos de gastos, los catastróficos y los empobrecedores. Los empobrecedores son cuando nos ponen por debajo de la línea de la pobreza y los catastróficos son cuando se gasta más del 30% del ingreso por hogar. El fracaso del INSABI, al que también se le encargó la compra de medicamentos, fue tal que se perdió gran parte de la atención médica a pacientes con enfermedades de distintos niveles. En la atención médica, lo que se dejó de hacer, es decir, niños que tenían garantizada su cirugía, niños que tenían garantizada la terapia intensiva si eran prematuros, niños que tenían garantizado su tratamiento para el cáncer, adultos que tenían garantizado su tratamiento para el infarto del corazón, pacientes con VIH-Sida, pacientes con hepatitis B, pues se han dejado de atender. Era más que claro que la COFEPRIS y la Secretaría de Salud no tuvieron nunca contemplado un plan B para que los pacientes y familiares pudiéramos comprar nuestros medicamentos con otro laboratorio y obviamente con otras marcas. Nos dejaron en el abandono total. Vengo en nombre de Rosa María, de Alan, de Marta, de Rosario, de Oscar, de Maguito y de tantos pacientes que en este momento siguen sufriendo en silencio. Es la verdad lamentable tener que padecer todo esto cuando después de 5 años de tratamiento ininterrumpido y sin
ningún problema porque llegó a tener una vida funcional mi hija, ahora tengamos que padecer esto. Exigimos y hoy estamos aquí para que nos den una respuesta inmediata. Necesitamos los medicamentos, pero ya, porque ellos ya están en una crisis de salud. El desabasto que se ha vivido, que se agudizó desde los últimos 3, 4 años, es notorio, hay evidencia, las mismas instituciones de salud nos han dado los datos. Si platica uno con los funcionarios, las y los profesionales de salud, es claro que falta medicamento. Aquí están las y los pacientes. Lo que pedimos y por lo que nos acercamos hoy aquí es que se escuche, que se reconozca que hay un problema, que se deje de minimizar y negar, porque si no, no se va a resolver el problema. Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social indican que entre 2018 y 2020 aumentó la población con carencia por acceso a los servicios de salud, al pasar de 20.1 a 35.7 millones de personas, es decir, en 2 años hubo un aumento de 15.6 millones que reportaron no estar afiliadas, inscritas o tener derecho a recibir servicios de salud en una institución pública o privada. Las carencias en el acceso a los servicios de salud ha influido para reducir la esperanza de vida. En este periodo, la esperanza de vida de un mexicano se perdió en 4 años. Nos regresamos a 30 años atrás. La eliminación del INSABI para derogar sus funciones al IMSS Bienestar solo hundirá al país en un caótico sistema de salud, donde desgraciadamente los más afectados serán los sectores más vulnerables del país. Nos quieren vender la idea de que como ahora el Instituto Mexicano del Seguro Social va a estar al frente del IMSS Bienestar, van a mejorar la calidad y los servicios van a estar garantizados, pero eso no es cierto. El gobierno federal no solo incumplió su promesa de atención universal y gratuita a los mexicanos. No podemos hablar de derechos humanos si no garantizamos el derecho a la salud. Los intentos y fracasos del presidente Andrés Manuel López Obrador hoy está atentando contra lo más importante del ser humano, la vida. Seguimos analizando la situación de salud en México, cómo se brindan estos servicios a la población y cómo han afectado los cambios en esta nueva administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Para analizar más a fondo este tema, agradezco que se tome el tiempo para platicar con nosotros a Jorge Cano. Él es investigador de México Evalúa. Muchas gracias, Jorge, por tomarte este tiempo y platicar con nosotros. Gracias por la invitación. De entrada, preguntarte, llega este nuevo gobierno y llega con nuevas ideas. Entre esas ideas que plasma es la eliminación del Seguro Popular. ¿Qué tanto afectó a las familias mexicanas esta eliminación? Sí, con la transición del Seguro Popular hacia el INSABI, lo que vimos en temas de finanzas públicas, lo más importante fue que se eliminó una vinculación que había de financiar el gasto del Seguro Popular o del INSABI en relación al número de personas. Esto lo que provocó fue que el financiamiento por afiliado pasara de 1,200 pesos a 800 pesos, es decir, una reducción de 30%. A partir de eso empezamos a ver pues que hubo una limitación en cuanto al crecimiento del presupuesto del INSABI y lo que se explica en la caída de consultas médicas, falta de medicamentos, etcétera. Esta situación viene a chocar con una crisis sanitaria mundial que es el COVID-19. ¿Cómo afectó concretamente a los sectores más empobrecidos estos cambios y lo que nos señalas? Y además la afectación en el presupuesto para los años 2019, 2020 y siguientes. Sí, exactamente. El Seguro Popular o el INSABI se enfoca en atender a las personas pues más vulnerables del país sin seguridad social formal, como lo es el IMSS, el ISSSTE. Y lo que vimos es que en la pandemia hubo un retraso muy importante en el gasto de la Secretaría de Salud y del INSABI, lo cual fue compensado en el último
mes del año con transferencias a fideicomisos. Esto pues tenía cierta lógica porque la Secretaría de Salud tiene el FONSABI, ¿no? Pero lo que nos dimos cuenta posteriormente es que estos recursos que fueron transferidos tanto en 2020 como 2021 para supuestamente atender temas de salud, lo que pasó fue que posteriormente salieron hacia la TESOFE y se perdió el rastro de estos recursos. En términos generales, lo que vemos es que una vez descontado esas transferencias de recursos, todo el presupuesto de la Secretaría de Salud y del INSABI en realidad cayó frente a lo que se venía viendo del sexenio pasado, lo que explica pues el deterioro en los servicios de salud. Con este cambio me dice se perdieron ciertos recursos. ¿Cómo? ¿Hubo un subejercicio, corrupción? ¿Se lo robaron? ¿Qué pasó con esos recursos que van destinados para la salud de los mexicanos, sobre todo, como insistimos, los más vulnerables? Primero que nada hay que apuntar que sí es un esquema legal, aunque cuestionable. En la Ley General de Salud se estipuló que una vez que el INSABI tuviera, el FONSABI tuviera un cierto nivel de recursos, podía transferir recursos hacia la TESOFE. Lo que vimos fue que la Secretaría de Salud estuvo mandando muchos recursos hacia el FONSABI y se contabilizaron como gasto efectivo en salud. Posteriormente salieron hacia la TESOFE como estaba plasmado en la Ley General de Salud, pero pues se perdió el recurso, se perdió el registro de esos recursos y no sabemos hacia dónde se pudieron haber ido, se pudieron haber utilizado en cualquier otra secretaría una vez que llegaron a la TESOFE. El punto es que el gasto efectivo en salud, una vez descontando esos recursos que salieron, pues fue mucho menor. Recientemente leía esto que publicas junto con Mariana Campos y dice el 99% de los mexicanos vulnerables está o perdieron su calidad de salud, o a qué se refiere con este 99% de pérdida de atención. No estoy muy seguro del dato, pero en cuanto a atención a la salud, lo que nosotros detectamos es una caída de más del 70% de las consultas médicas que otorgaba el INSABI frente al Seguro Popular. Eso es un hecho en cuanto a los indicadores. Y otros datos que nos llamaron mucho la atención, que sí hubo unas caídas superiores al 90%, nos referimos hacia el gasto del Fondo de Salud para el Bienestar, el FONSABI, para atender enfermedades catastróficas como lo son el cáncer, el SIDA, los cuidados intensivos neonatales. Ahí, por ejemplo, detectamos que en la atención hacia el cáncer infantil, en el sexenio pasado se erogaban alrededor de 500 millones de pesos y ya en 2021, el último dato disponible, se otorgaron alrededor de 15 millones de pesos, un recorte de más del 97%. En esa parte del FONSABI, es donde vemos la mayor caída en cuanto al gasto y también en cuanto al número de pacientes atendidos. Esta caída que nos habla superior al 90% en algunas enfermedades catastróficas, ¿no ponen a un paso de la muerte a todas las personas que ya dejan de recibir esto? ¿Qué consecuencias efectivas vemos ante la pérdida de estos recursos? Sin lugar a duda, nosotros solamente analizamos el gasto público, pero hemos tenido pues coincidencia, pláticas con médicos que se enfocan en esto y efectivamente nos cuentan que al momento de limitar esta atención, sobre todo de cáncer infantil, cáncer de mama, se ha generado un cuello de botella en la atención, es decir, cada vez se tarda más tiempo las personas que tienen un diagnóstico en empezar su tratamiento y evidentemente la esperanza de sobrevivencia del cáncer en específico pues disminuye, ¿no? Queda por ver conforme evolucionen las estadísticas de mortalidad cómo va a afectar a la población mexicana, pero sin duda es un mal presagio que haya caído este gasto y esta atención. En la caída en este gasto, tras la llegada del IMSS Bienestar e incluso la incorporación o la intención del propio gobierno federal de incorporar a este sistema IMSS Bienestar a secretarías de salud locales, ¿va a solucionar esta pérdida de recursos que viene desde la eliminación del Seguro Popular? No, y te explico. Hay que tener muy claro que tanto el Seguro Popular como el INSABI, como el IMSS Bienestar, son programas públicos, no son hospitales, no son infraestructuras, sino que son una forma de administración de recursos de salud.
Lo que cambió en primer lugar en 2020 fue la forma en que se administraba, lo que te conté hace un momento, y lo que va a cambiar ahora con la transición hacia el IMSS Bienestar es que los recursos de salud para atender a las personas más vulnerables ya no lo va a hacer la Secretaría de Salud, sino lo va a hacer el IMSS Bienestar, que es otro programa público. Ahí pues tendría que haber una mejora muy significativa en cuanto a la gestión de los recursos para que se tuviera una mejora y también un incremento presupuestal. Lo que nosotros hemos analizado es que los datos de IMSS Bienestar en los últimos años pues arrojan más bien un estancamiento en cuanto a sus resultados, tanto en el número de camas, número de hospitales, clínicas de salud, diferentes instrumentos como quirófanos, etcétera. En realidad no se ve que el IMSS Bienestar haya sido un programa de gestión de la salud mucho mejor que el INSABI. Ahora con esta transición tampoco vemos que vaya a haber un incremento presupuestal. Para 2023, el presupuesto conjunto del INSABI e IMSS Bienestar todavía estaba alrededor de 4% por debajo del sexenio pasado. Si se eliminara por completo el INSABI y se le trasladaran los recursos al IMSS Bienestar, conforme está en el presupuesto aprobado, pues se tendría un menor presupuesto que en sexenios pasados. Es decir, se tendrían que hacer modificaciones presupuestales para incrementar más allá de lo aprobado los recursos a la salud de las personas más vulnerables, y esto se ve complicado pues en un contexto en que los ingresos públicos van por debajo de lo planeado y que pues la economía no está creciendo como se esperaba. ¿Hacia dónde se está yendo ese dinero que se le está quitando en los presupuestos cada año hacia la salud? Efectivamente, una forma de medir este gasto es en los subsidios que se otorgan efectivamente a la salud. Así se mide los subsidios en salud y lo que hemos detectado es que gran parte de este incremento se han ido hacia las pensiones de adulto mayor. Eso es de los programas públicos del gobierno federal que tienen mayores incrementos. También ciertos proyectos prioritarios como la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto, Felipe Ángeles, el Tren Maya, más hay que precisar que en general la inversión física pues no está por encima de lo que se venía viendo. Básicamente en el contexto de finanzas públicas tenemos que los ingresos han estado estancados frente a otros sexenios y que ciertos programas de gasto pues no han sido prioridad como el de la salud. Ya tenemos este panorama, cómo hay que revertir, cuál es el camino que debe de seguir para solucionar este problema de entrada, pues dar más recurso público y cómo se debe de aplicar pues este recurso. ¿Ustedes qué plantean? Primero que nada hay que limitar la discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda y del Ejecutivo para jugar con el presupuesto de la salud. Nos parece muy importante que se regrese a vincular el presupuesto de la Secretaría de Salud o del IMSS Bienestar o de cualquier sea la instancia que vaya a atender a la salud respecto del número de personas a atender, del número de la población objetivo. Es decir, si tienen 68 millones de personas, se tiene que dar un presupuesto por persona. Actualmente pues se perdió eso y el presupuesto puede variar, lo que explica pues que haya una caída para la atención por paciente. También vemos que es muy importante que se establezcan límites en el tiempo de espera para atender a las personas. Es decir, ciertas personas tienen un diagnóstico, le dicen te voy a atender, pero no te digo cuándo. Entonces se tiene que hacer un listado de tiempo máximo, por ejemplo, para atender el cáncer, que no sea más allá de 3 meses. Actualmente no se tiene una fecha y eso permitiría que la gente pues tenga unas bases legales para poder exigir la atención oportuna que pues tienen derecho, ¿no? También nos parece que es importante revisar la gobernanza de los fideicomisos de la Secretaría de Salud o de ahora el IMSS Bienestar, que pues se prestan a esta simulación que te explicaba. Es necesario eliminar esa posibilidad de que le regresen recursos a la TESOFE para que efectivamente todos los recursos que llegan a los ahorros, a los fideicomisos, se utilicen en salud. En esta situación de los presupuestos, para 2024, pues ya está formulando cómo debe ser el presupuesto que finalmente se entrega a la Cámara de Diputados en septiembre de todos los años. ¿Cuál debe ser el porcentaje respecto a ese presupuesto, a ese total, que debe de invertirse en salud para
pues poder ir solucionando estos problemas y para revertir la tendencia incluso. En cuanto al porcentaje, no lo hemos analizado en específico, pero creo que hay que poner la lupa en la conformación del presupuesto en salud, en los diferentes componentes. Lo que hemos detectado en los últimos años es que el presupuesto aprobado en salud viene muy inflado porque meten conceptos como inversiones financieras, por ejemplo, que es algo muy ambiguo y que pues cuando se analiza el presupuesto total en salud parece que está creciendo, pero en realidad es que está aumentando por pues, ciertas partidas de gasto bastante opacas. Creo que hay que ponerle mucha atención a los subsidios para la atención en salud. Estos generalmente han venido con una disminución en los últimos años y para el siguiente 2024 por lo menos se tendría que recuperar el promedio de gasto que se tenía en el sexenio pasado e incluso aumentarlo. Nosotros hemos calculado por alrededor de 30,000 millones de pesos, que sería para compensar el mayor número de personas que está atendiendo ahora el INSABI, el IMSS Bienestar, frente al Seguro Popular. Ya hablamos, o me acabas de decir una cifra, ¿no? Es que el gobierno, como se ha comportado el gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, y con su política de austeridad tenga la intención de hacer estos cambios que proponen analistas, especialistas, activistas, incluso cercanos al tema. Definitivamente la situación es muy complicada. Hay que apuntar que las medidas de austeridad se empezaron a aplicar incluso en el sexenio pasado, desde 2017. Los montos de gasto social, de gasto en salud máximos en la historia de México se alcanzaron por ahí de 2015, 2016. Con la llegada del nuevo gobierno lo que se hizo fue profundizar estas medidas de austeridad, pero es un tema que ya venía. Lo que nosotros pensamos es que se tiene que replantear todo el pacto fiscal que se tiene en México, considerar nuevos mecanismos para incrementar la recaudación, ya que tenemos pues presiones de gasto que anteriormente no veíamos, como un crecimiento en las pensiones, un crecimiento en el costo financiero que está restando la capacidad de gasto del gobierno. Entonces se tiene que tener una mayor recaudación para lograr tener mayor gasto social. Y pues obviamente se tendría que también replantear los gastos en ciertas obras prioritarias que pues tienen un rendimiento social y económico cuestionable, ¿no? Es importante darle prioridad al gasto en salud y pues eso será un tema que tendrán que enfrentar tanto esta administración como la siguiente. Muchas gracias nuevamente por tomarte el tiempo para platicar con nosotros y analizar este tema y aclararnos las dudas. Fue un placer cuando gusten. Como acabamos de escuchar, la situación en México es crítica. La política mexicana en torno a la inversión en salud debe dar un vuelco, debe de apoyarse a los más necesitados. El IMSS Bienestar debe de tener más recursos para que los más pobres no tengan que estar sufriendo, haciendo calvarios y tengan que estar penando por una salud